Capítulo 1. El lenguaje invisible del poder. En algún rincón de la historia, en las calles donde los hombres construyeron imperios y donde las palabras fueron capaces de detener guerras o encender revoluciones, yace un secreto tan antiguo como la humanidad misma, el poder de la comunicación. No me refiero únicamente a hablar, ni a llenar el aire con sonidos. Hablo de ese fuego invisible que surge cuando la voz, la mirada y la intención se convierten en una fuerza capaz de mover el corazón humano. Piensa en Abraham Lincoln, de pie en un campo ensangrentado tras la guerra civil, pronunciando el discurso de Gettysburg. No tenía armas en sus manos, no llevaba coronas, ni riquezas. Tenía palabras. Y esas palabras, vestidas de verdad y humildad, cicatrizaron un país desgarrado. O imagina a Martin Luther King en las escalinatas de Washington, cuando su voz se alzó como un trueno contra siglos de silencio y unió a miles en una sola visión, la libertad. ¿Qué armas tenía? Ninguna. Solo el filo inmortal de la comunicación. Cada época ha sido forjada por hombres y mujeres que comprendieron algo esencial: el lenguaje no es un adorno, es un destino. Quien domina el arte de comunicarse abre puertas invisibles, conquista corazones antes de conquistar tierras, siembra ideas que sobreviven a generaciones enteras. Y sin embargo, aquí estamos, en la modernidad, rodeados de pantallas, saturados de mensajes, atrapados en un mar de voces que hablan pero no dicen nada. En un mundo donde todos escriben, gritan, opinan, pero pocos escuchan, pocos conectan, pocos comunican de verdad. La ironía es brutal, nunca en la historia ha sido tan fácil enviar un mensaje, y nunca ha sido tan difícil ser escuchado. Por eso, este viaje no es un capricho. Es una urgencia. Si deseas transformar tu vida social, si anhelas abrir caminos donde hoy solo ves muros, necesitas encender dentro de ti el fuego de la comunicación auténtica. Porque las habilidades de comunicación no son simples técnicas de persuasión ni frases memorizadas. Son la llave maestra que puede abrir las puertas del respeto, de la influencia, de la confianza y del amor humano. Pero no confundas el arte de comunicar con el arte de impresionar. Los grandes líderes, desde Sócrates hasta Steve Jobs, entendieron que la comunicación no consiste en adornar el ego, sino en trasladar visiones invisibles al alma de los demás. Edison no convenció a banqueros para financiar sus experimentos eléctricos hablando de sí mismo, sino pintándoles un futuro donde las ciudades nunca volverían a oscurecerse. Walt Disney no habló a inversionistas sobre cifras y cálculos, sino sobre un mundo donde las familias encontrarían magia y esperanza. Ellos no comunicaban información, comunicaban transformación. Y ahora, escucha bien, porque aquí yace la primera gran verdad. La forma en que hablas, la forma en que escuchas, la forma en que tu energía invade una habitación, es un reflejo directo de tu mente y tu corazón. No puedes comunicar lo que no has conquistado dentro de ti mismo. Si vives en inseguridad, tu voz la traicionará. Si tu espíritu se esconde, tu lenguaje corporal lo gritará. La comunicación es el espejo del alma, y el alma no sabe mentir. Entonces la pregunta no es, ¿qué palabras debo usar? La pregunta verdadera es, ¿quién debo convertirme para que mis palabras tengan peso? Imagina entrar en una sala donde nadie te conoce. No pronuncias una sola frase, pero todos perciben algo en ti, una fuerza silenciosa, una claridad que no se compra con títulos, un magnetismo que no se aprende en manuales. Eso es comunicación. Mucho antes de hablar, ya estás transmitiendo. Tu mirada comunica. Tu postura comunica. Tu silencio comunica. Los antiguos filósofos lo sabían. Aristóteles enseñaba que la persuasión dependía de tres pilares: etos, patos y logos. El carácter, la emoción y la razón. ¿Entiendes la profundidad? Antes de las palabras, la gente siente tu carácter. Antes de tu lógica, sienten tu emoción. Y solo entonces, escuchan tu argumento. En otras palabras, si tu vida no respalda tu discurso, tus palabras son polvo al viento. El hombre que aprende a dominar su voz interior transforma su voz exterior. El que conquista sus temores conquista la atención de otros. El que se comunica desde la autenticidad se convierte en un faro en medio de la niebla. Mira a Henry Ford. Él no era el ingeniero más brillante de su tiempo, pero tenía una habilidad insuperable para comunicar una visión de progreso.
Donde otros veían caballos y carruajes, él pintaba un futuro de carreteras infinitas y libertad sobre ruedas. Fue ridiculizado, rechazado, incluso saboteado, pero su capacidad de expresar un futuro irresistible convirtió a obreros comunes en soldados de una revolución industrial. Pregúntate a ti mismo, ¿qué visión transmites cada vez que abres la boca? ¿Inspiras confianza o despiertas duda? ¿Proyectas claridad o confusión? ¿Hablas para llenar silencios o para construir mundos? El poder de tu vida social no está en acumular contactos, sino en generar conexiones. Y cada conexión comienza con una chispa de comunicación auténtica. Recuerda esto, una sola conversación puede cambiar tu destino. Una sola palabra puede encender la esperanza en un corazón que estaba apagado. Una sola mirada puede sellar una alianza que altere el curso de tu historia. Pero para que esto ocurra, primero debes despertar. Debes comprender que la comunicación no es algo que se improvisa, sino un arte que se entrena con la misma disciplina con que un guerrero afila su espada. Porque el mundo no escucha a los que hablan más fuerte, sino a los que hablan más claro. Y la claridad nace del dominio interior. Así que hoy, en este primer capítulo de tu viaje, te invito a dejar atrás la idea de que comunicar es simplemente hablar. No. Comunicar es proyectar tu esencia al mundo, es transformar energía interna en impacto externo. Es mirar a otro ser humano a los ojos y decir, sin decir, te veo, te entiendo, y juntos podemos crear algo más grande que nosotros mismos. El lenguaje invisible del poder está ya dentro de ti. Ha estado allí desde que pronunciaste tus primeras palabras, desde que tu mirada buscó aprobación, desde que tu silencio gritó lo que tu boca no se atrevía. Ahora es momento de tomar esa fuerza, darle forma, y convertirla en la habilidad más poderosa que puedes poseer en esta era saturada de ruido, la comunicación que transforma. Y recuerda, los imperios se levantan y caen, las riquezas se crean y se desvanecen, pero las palabras verdaderas permanecen como fuego eterno en la memoria de la humanidad. Este es el principio de tu viaje. Y no será fácil. Pero quien aprende a dominar la comunicación no solo transforma su vida social, transforma su destino. Capítulo 2. La mentalidad como fundamento de toda conversación. Imagina un escultor frente a un bloque de mármol inmenso, frío, aparentemente inquebrantable. Para el hombre común no es más que una piedra inerte, un trozo sin valor, pero para el artista con visión y disciplina, esa masa contiene en silencio una estatua que cambiará la historia, un David, una figura inmortal. Asimismo ocurre con la comunicación. Lo que los demás ven como palabras comunes y gestos repetidos, aquel que domina su mentalidad percibe como la materia prima para esculpir confianza. Inspirar grandeza y abrir caminos donde los muros parecían insalvables. La mentalidad es la raíz invisible de todo lo que transmitimos, y del mismo modo que un edificio sin cimientos sólidos se derrumba con el primer temblor, un comunicador sin mentalidad poderosa se derrumba en la primera crítica, en la primera mirada de rechazo, en el primer silencio incómodo. Y no se trata simplemente de pensar en positivo como tantos repiten mecánicamente, se trata de estructurar tu mente como un general estructura su ejército, con claridad de propósito, con estrategia, con convicción. Porque cada palabra que pronuncias nace de un pensamiento, y cada pensamiento está impregnado de la actitud que llevas dentro. Los grandes personajes de la historia no fueron escuchados porque tuvieran voces más fuertes, sino porque su mentalidad era tan firme que cada palabra parecía llevar la gravedad de siglos enteros. Napoleón Bonaparte, pequeño de estatura, muchas veces ridiculizado, no lideró ejércitos porque gritara más que sus generales, sino porque su visión mental de sí mismo era la de un emperador destinado a moldear Europa, y esa convicción se filtraba en su mirada, en su postura, en la seguridad con la que daba cada orden. Lo mismo con Thomas Edison, que fracasó más de 1000 veces en el intento de perfeccionar la bombilla, pero nunca habló con el lenguaje de la derrota, porque en su mentalidad la palabra fracaso simplemente significaba información nueva, experiencia acumulada, pasos inevitables hacia el éxito. Cuando tú hablas con alguien, lo primero que comunicas no es tu tema, no son tus datos, no son tus frases ingeniosas, sino la mentalidad desde la que hablas. Si tu mente está dominada por la inseguridad, lo transmites aunque no lo quieras. Si tu interior está lleno de dudas, tus gestos tiemblan aunque intentes disimular. Si tu visión de ti mismo es la de alguien pequeño, limitado, indigno,
cada palabra que pronuncias llevará escondida esa confesión. Por eso, antes de obsesionarte con técnicas, con manuales de persuasión, con frases memorizadas para impresionar, debes forjar dentro de ti la mentalidad del comunicador auténtico, la de aquel que entiende que cada conversación es una oportunidad de impactar el destino de alguien, que cada interacción es un escenario donde se decide si tu presencia será recordada como una chispa de luz o como un ruido pasajero. El filósofo Marco Aurelio, emperador y estoico, escribió que la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella, del mismo modo, la vida social de un hombre es lo que su mentalidad hace de ella. Si piensas en escasez, hablarás desde la necesidad y tu comunicación será mendicante; si piensas en abundancia, hablarás desde la plenitud y tu comunicación será generosa; si piensas en miedo, tus palabras buscarán protección; pero si piensas en grandeza, tus palabras abrirán horizontes. Pregúntate, ¿qué mentalidad llevas al entrar en una conversación? ¿La de alguien que busca aprobación, que necesita desesperadamente agradar, que teme al juicio? ¿O la de alguien que entra con la certeza de que su valor no depende de la reacción del otro, sino de la claridad de su propia visión? Porque el secreto es este: la comunicación poderosa no depende de la aceptación externa, depende de la convicción interna. Mira la vida de Andrew Carnegie, que llegó a Estados Unidos como un inmigrante escocés sin recursos, trabajando en fábricas y durmiendo poco más que unas horas sobre el suelo. Aquel joven, sin contactos y sin títulos, comenzó a comunicarse con una mentalidad distinta. Cada conversación con sus superiores era una oportunidad de aprendizaje. Cada palabra escuchada de los empresarios era oro que podía pulir su mente, esa mentalidad de aprendiz eterno, de ver en cada interacción una inversión de futuro, lo llevó a convertirse en uno de los magnates más grandes de la historia. No fue la suerte lo que abrió las puertas, fue la mentalidad con la que se presentó a cada encuentro. Y aquí viene una verdad brutal: la mayoría de las personas fracasan en sus relaciones sociales no por falta de técnica, sino por falta de mentalidad. Se acercan con miedo, con necesidad, con ansiedad de reconocimiento, y toda esa energía, aunque intenten ocultarla, se filtra y repele a los demás. Porque el ser humano, incluso sin saberlo, percibe la vibración emocional del otro. Puedes ocultar tus palabras, pero no puedes ocultar tu mentalidad. El comunicador que domina su mente entra en una conversación con una calma inquebrantable, como el guerrero que entra en el campo de batalla sabiendo que su victoria ya está asegurada, no porque no haya peligro, sino porque su interior está entrenado para no ceder al caos. Esa calma atrae, inspira confianza, genera respeto. Y esa mentalidad se entrena cada día, en la soledad de tus pensamientos, en la forma en que te hablas a ti mismo cuando nadie más te escucha. Porque escucha esto: la primera conversación que determina todas las demás es la que tienes contigo mismo. Si tu diálogo interno está lleno de insultos, de dudas, de miedo, esa misma voz será la que otros escuchen disfrazada en tu tono. Si tu diálogo interno está lleno de confianza, de visión, de determinación, esa música será la que otros escuchen incluso en tus silencios. Así que aquí comienza tu trabajo: entrenar la mentalidad como el fundamento absoluto de tu comunicación. Despertar cada día y repetirte que no entras a las conversaciones para ser aprobado, sino para aportar valor. Recordar que no hablas para llenar vacíos, sino para abrir posibilidades. Recordar que cada palabra que pronuncias puede ser una semilla que germine en la vida de alguien. Cuando Lincoln subió al estrado y dijo 4 puntajes y 7 años atrás, no estaba improvisando desde la inseguridad de un político temeroso, estaba hablando desde una mentalidad de estadista que sabía que sus palabras serían juzgadas por generaciones enteras. Cuando Steve Jobs presentó el iPhone al mundo, no estaba recitando especificaciones técnicas, estaba comunicando desde la mentalidad de un visionario que sabía que aquel aparato cambiaría la forma en que la humanidad se conecta. Si quieres dominar las habilidades de comunicación y transformar tu vida social, primero debes tallar tu propia estatua mental. Debes romper los bloques de miedo, cincelar la roca de tus inseguridades, pulir la superficie de tus pensamientos limitantes, hasta que emerja dentro de ti la figura del comunicador auténtico, poderoso, claro, inquebrantable. Porque no lo olvides, la comunicación no comienza en la boca, comienza en la mente. Y quien domina su mentalidad, domina su destino social. Capítulo 3: La claridad, el filo invisible que corta el caos.
Cuando observamos la historia humana, descubrimos que los grandes líderes, los grandes innovadores y los grandes pensadores que lograron que sus ideas trascendieran generaciones no eran necesariamente los más inteligentes ni los más ricos, pero sí tenían algo que los diferenciaba, una claridad absoluta en lo que querían transmitir. Porque mientras la multitud hablaba enredada en palabras confusas, ellos hablaban como si cada sílaba fuera un rayo que iluminaba la oscuridad. La claridad es el filo invisible que corta el caos, es la linterna que guía en medio de la niebla, es la fuerza que convierte un murmullo en una llamada que el mundo entero puede escuchar. La claridad no es un adorno, es un arma. Andrew Carnegie podía sentarse frente a sus socios y explicarles en pocas frases cuál era la visión de su imperio de acero, y esas frases, sencillas pero cargadas de determinación, se convertían en el mapa que miles de obreros seguirían. Henry Ford, cuando explicaba su sueño del automóvil accesible para todos, no necesitaba largas conferencias técnicas, hablaba con una nitidez tan poderosa que hasta los escépticos podían ver mentalmente esas carreteras pobladas de automóviles circulando. Y piensa en Walt Disney. ¿Cómo logró convencer a inversionistas para financiar un parque de diversiones cuando la idea parecía una locura infantil? Con claridad. Él pintaba un mundo tan nítido que la incredulidad se rendía ante la visión. En cambio, la falta de claridad es el verdugo de las conversaciones. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien hablar y hablar, llenar minutos enteros de palabras, y al final no sabes qué quería decir? ¿Cuántas veces has visto proyectos morir no por falta de talento, sino porque quienes lo dirigían nunca lograron expresar con precisión hacia dónde iban? La confusión mata las oportunidades, la ambigüedad desgasta la confianza, la vaguedad entierra relaciones que pudieron florecer. Y aquí está la verdad incómoda, la claridad no surge por casualidad, surge de una mente entrenada. Quien no tiene claridad en sus pensamientos no puede tener claridad en sus palabras. La comunicación es como un espejo, refleja lo que ocurre en tu interior. Si tu mente es un cuarto desordenado, tu lenguaje será desordenado. Si tus pensamientos son un río turbio, tus frases serán turbias. Si tus ideas son fragmentadas, tu discurso será fragmentado. Por eso, dominar la comunicación exige primero el arte de pensar con nitidez. Abraham Lincoln, antes de cada discurso, escribía y reescribía borradores enteros hasta que cada palabra sobrante desaparecía, porque entendía que la claridad era el puente entre él y el corazón de su pueblo. Churchill, en medio de la Segunda Guerra Mundial, dedicaba horas a ensayar discursos que parecían improvisados, pero no lo eran. La claridad que transmitía a millones de ciudadanos británicos no era producto del azar, era el resultado de una disciplina feroz para depurar pensamientos. Y tú, si quieres transformar tu vida social, debes comenzar por preguntarte, ¿qué quiero realmente decir? ¿Cuál es el mensaje central que deseo transmitir en esta conversación, en esta reunión, en esta interacción? Porque la mayoría de las personas hablan sin haberse hecho esta pregunta. Hablan por hábito, hablan por llenar silencios, hablan porque sienten ansiedad en el silencio, y sus palabras terminan siendo humo que se disipa sin dejar huella. Recuerda esto, la claridad es magnética. Cuando alguien habla con claridad, todos los demás se sienten aliviados, porque en un mundo saturado de ruido, encontrar a alguien que sabe lo que dice es como encontrar agua en el desierto. La claridad genera confianza, y la confianza abre puertas que ninguna manipulación podría abrir. Pero alcanzar la claridad exige valentía. Porque para hablar con claridad, primero debes enfrentar tu propia confusión interna. Debes atreverte a cuestionar tus creencias, a ordenar tus prioridades, a identificar qué es lo esencial y qué es lo accesorio. El comunicador que domina la claridad no es aquel que conoce todas las respuestas, sino aquel que sabe formular las preguntas correctas y expresar las verdades con sencillez. Mira la historia de Leonardo da Vinci. Su genio no estaba solamente en pintar o diseñar, sino en su capacidad de observar con una claridad que otros pasaban por alto. Donde la gente veía pájaros volando, él veía principios de aerodinámica. Donde la gente veía músculos, él veía estructuras anatómicas que podían explicarse y dibujarse con precisión. Esa claridad de observación se convirtió en claridad de expresión, y esa claridad de expresión lo hizo eterno. Y piensa en nuestros días,
En un mundo donde cada segundo millones de mensajes circulan en redes sociales, donde cada persona grita para ser escuchada, la claridad se vuelve el diferenciador supremo. No gana quien habla más, gana quien logra que su mensaje atraviese el ruido y llegue directo al alma de otro ser humano. Por eso, si tu comunicación es clara, serás escuchado incluso en medio de un mar de voces. La claridad también es disciplina. Es tomar un pensamiento complejo y destilarlo hasta que pueda expresarse en una frase que cualquier niño pueda entender. Albert Einstein lo dijo: si no puedes explicarlo de manera sencilla, es que no lo entiendes lo suficiente. La comunicación clara exige que domines tu tema, que comprendas tus emociones, que no te escondas detrás de palabras complicadas para disfrazar inseguridad. Así que haz de la claridad tu entrenamiento diario. Antes de hablar, pregúntate: ¿qué quiero que la otra persona recuerde cuando me vaya? Si no puedes responderlo, todavía no estás listo para hablar. Porque no se trata de sonar inteligente, se trata de ser comprendido. Y lo comprendido deja huella, lo confuso se olvida. En tus relaciones sociales, la claridad es la llave de la confianza. Un amigo que se expresa con claridad se convierte en alguien confiable, porque nunca deja dudas sobre sus intenciones. Un líder que comunica con claridad inspira lealtad, porque la gente sabe hacia dónde camina. Un compañero que expresa sus emociones con claridad evita los malentendidos que destruyen vínculos. Y recuerda, la claridad no significa frialdad ni rigidez. La claridad puede ser cálida, puede ser apasionada, puede ser inspiradora. Jesús, al hablar con parábolas, usaba imágenes simples y claras que hasta los más humildes podían entender, y por eso su mensaje trascendió siglos. Steve Jobs, al presentar productos, usaba un lenguaje tan sencillo que incluso los menos tecnológicos se sentían parte de la revolución. La claridad no aleja, acerca. Así que, si quieres dominar las habilidades de comunicación, haz de la claridad tu espada. No permitas que tus palabras vaguen sin dirección. No permitas que tus pensamientos se conviertan en un laberinto sin salida. Entrena tu mente cada día para identificar lo esencial, exprésalo con precisión, y conviértete en esa voz que otros buscan cuando todo lo demás es ruido. Porque al final, la comunicación no es solo hablar, es iluminar. Y quien habla con claridad ilumina caminos en la oscuridad de la duda, se convierte en guía, en referencia, en líder. Y en la vida social, no hay poder más grande que ser esa luz que los demás siguen. Capítulo 4. La visión. El faro que dirige la voz. Si en el capítulo anterior hablamos de la claridad como el filo invisible que corta el caos, aquí entraremos en la dimensión que da dirección a todo discurso, a todo gesto y a toda relación humana, la visión. Porque la claridad, por sí sola, puede darte precisión en las palabras, pero sin visión esas palabras no saben hacia dónde se dirigen. La visión es el faro que ilumina la ruta de la comunicación, es la fuerza que hace que otros te escuchen no por cortesía, sino porque sienten que en tu voz se esconde un camino hacia un lugar más grande que ellos mismos. Detente un momento y piensa, ¿qué fue lo que hizo que un hombre como Cristóbal Colón, un navegante desconocido, pudiera convencer a una reina y a una corte entera de financiar un viaje que parecía suicida? No fueron solo mapas o cálculos inciertos, fue la visión. Él hablaba con la seguridad de quien ve más allá del horizonte, y esa visión fue tan poderosa que movió montañas de dudas y abrió océanos de posibilidades. Mira también a Martin Luther King. Su discurso y Ave a Dream no fue una lista de quejas, no fue un ataque político, no fue un catálogo de injusticias. Fue una visión. Una visión pintada con palabras tan vívidas que hasta hoy, décadas después, seguimos escuchándolas como si fueran fuego fresco. Cuando él hablaba, no estaba describiendo simplemente la realidad presente, estaba invitando a la gente a habitar un futuro distinto. Eso es visión, la capacidad de comunicar no lo que es, sino lo que puede ser. La mayoría de las personas se comunican atrapadas en lo inmediato, en lo superficial, en el intercambio de información sin alma. Hablan de lo que hicieron ayer, de lo que piensan mañana, de lo que sienten ahora mismo, pero pocas veces elevan la conversación hacia una visión que inspire, que movilice, que transforme. Y es precisamente esa ausencia de visión lo que hace que la mayoría de las interacciones sean olvidables. Porque lo cotidiano se olvida, pero lo visionario se recuerda. Un ejemplo contundente lo vemos en Walt Disney.
Años antes de que existiera Disneyland, cuando sus amigos y colegas escuchaban sus planes de construir un parque donde padres e hijos pudieran disfrutar juntos, muchos lo ridiculizaron. Pero cuando él hablaba, no usaba cifras ni explicaciones técnicas complicadas, hablaba pintando un mundo que aún no existía, hablaba con tanta convicción que hacía sentir que ese lugar ya estaba ahí, esperándolos. Esa visión, comunicada con pasión, transformó inversionistas escépticos en socios fieles. Y el resultado es que hoy millones de familias siguen viviendo dentro de aquella visión. La visión, entonces, no es un lujo. Es la materia prima de toda comunicación trascendente. El comunicador sin visión se limita a transmitir datos, y los datos por sí solos no conmueven. El comunicador con visión enciende llamas, porque da a la gente una razón para escuchar, una dirección para seguir, un horizonte para perseguir. Pero aquí está lo que debes entender: la visión no se improvisa. La visión nace de la reflexión profunda, de la capacidad de detenerte y preguntarte: ¿hacia dónde quiero llevar mi vida? ¿Qué quiero construir en mis relaciones? ¿Qué impacto quiero dejar en la gente que me escucha? La mayoría no se hace estas preguntas, y por eso su comunicación es plana, sin energía, sin propósito. Mira la historia de Henry Ford otra vez. Él no inventó el automóvil, ya existía. Lo que lo hizo trascender fue su visión: que cada familia pudiera tener un coche en su casa, que la movilidad no fuera un privilegio de ricos sino un derecho de la gente común. Esa visión guió cada decisión, cada palabra, cada discurso frente a obreros, banqueros e inversionistas. Y esa visión lo convirtió en pionero de una nueva era. Lo mismo ocurre en tu vida social. La pregunta no es solamente cómo hablas, sino qué visión transmites al hablar. Porque cuando entras en una conversación con amigos, con colegas, con desconocidos, ellos perciben si tu comunicación tiene dirección o si simplemente flotas en el aire. Una persona con visión transmite magnetismo. Aunque no use palabras grandilocuentes, aunque no levante la voz, su sola presencia irradia un sentido de propósito. Y la gente siente esa fuerza, la respeta, y la sigue. Piénsalo: ¿quién inspira más confianza? ¿Aquel que habla de manera desordenada sobre lo primero que le viene a la mente, o aquel que, incluso en lo cotidiano, logra proyectar una dirección clara, un horizonte más amplio? Esa diferencia es abismal. La visión no tiene que ser siempre monumental como la de un presidente o un empresario. Puede ser tan simple como la visión de un padre que se comunica con su hijo desde un futuro que lo imagina fuerte, libre y honesto. Puede ser la visión de un profesor que, al hablar a sus alumnos, transmite la idea de que son capaces de cambiar el mundo. Puede ser la visión de un amigo que inspira a otro a salir del estancamiento y creer en sus posibilidades. La visión no necesita multitudes, solo necesita autenticidad. Pero, atención, tener visión no es lo mismo que tener fantasías. Una fantasía es un sueño vacío, desconectado de la acción. Una visión es un sueño con cimientos, es una imagen del futuro respaldada por disciplina y esfuerzo. Y esa diferencia se percibe en la comunicación. Cuando alguien habla desde la fantasía, su voz suena hueca. Cuando alguien habla desde la visión, su voz vibra con autoridad, porque no se trata solo de imaginar, sino de creer y construir. Y aquí hay un secreto que pocos entienden: la visión se contagia. Cuando comunicas una visión auténtica, los demás empiezan a verla contigo. Es como encender una antorcha en la oscuridad: al principio solo tú ves la luz, pero cuando otros se acercan, la oscuridad retrocede para todos. Y eso crea un poder colectivo inmenso. Mira el ejemplo de Nelson Mandela. Después de pasar décadas en prisión, podía haber salido con rencor, con palabras de venganza, con odio hacia quienes lo oprimieron. Pero su visión era distinta: veía un país reconciliado, un futuro donde blancos y negros convivieran con dignidad. Esa visión, comunicada una y otra vez en sus discursos, fue lo que evitó que Sudáfrica se hundiera en una guerra civil. Fue la visión de un hombre la que salvó a una nación. En tu vida social, quizás no dirijas países ni empresas, pero cada vez que hablas con alguien tienes la oportunidad de proyectar visión. Puede ser la voz que inspira confianza en un amigo inseguro, puede ser el colega que transmite esperanza en medio de la adversidad, puede ser el líder en tu grupo que guía con dirección en lugar de perderse en el caos.
Y la herramienta para lograrlo es la comunicación impregnada de visión. Ahora bien, la visión requiere también coraje. Porque comunicar una visión significa exponerte, significa declarar en voz alta lo que otros aún no ven, y eso siempre genera resistencia. Edison fue ridiculizado, Disney fue rechazado, Jobs fue despedido de su propia empresa, Lincoln fue criticado sin piedad. Pero ellos mantuvieron la visión viva, y por eso sus voces atravesaron las tormentas. Así que pregúntate, ¿qué visión quieres comunicar al mundo? ¿Qué imagen del futuro sostienes en tu interior que merece ser expresada? ¿Qué palabras podrían encender esa visión en quienes te rodean? Porque mientras sigas hablando solo de lo inmediato, de lo pequeño, de lo trivial, tu comunicación seguirá siendo olvidable. Pero cuando hablas desde la visión, incluso tus conversaciones más simples se convierten en semillas de transformación. La visión es el faro que dirige la voz. Y en un mundo de ruido, aquel que habla con visión se convierte en guía. Así como los marineros en la antigüedad miraban estrellas para orientarse en mares oscuros, la gente hoy busca voces con visión para orientarse en medio del caos social, emocional y espiritual. Conviértete en ese faro. Y recuerda, no necesitas gritar, no necesitas adornar. Basta con tener claro hacia dónde miras y expresarlo con convicción. Porque al final, no recordamos las voces que hablaron de lo obvio, recordamos las voces que nos mostraron un futuro más grande que nosotros mismos. Capítulo 5. El propósito, la energía oculta que da vida a las palabras. Si la mentalidad es la raíz de la comunicación, la claridad es su filo y la visión es su faro, entonces el propósito es la energía que da vida a todo ello. Porque puedes hablar con claridad, puedes proyectar una visión, puedes ordenar tus pensamientos con disciplina, pero si tus palabras no están conectadas a un propósito profundo, tarde o temprano se percibirán vacías, mecánicas, carentes de alma. El propósito es esa fuerza invisible que atraviesa la superficie de las frases y se mete directamente en la piel de quien escucha, como un fuego que no necesita permiso para arder. Desde el comienzo de la humanidad, los líderes más recordados no fueron aquellos que hablaban con mayor técnica, sino aquellos que hablaban con un propósito tan genuino que la gente lo sentía más allá de las palabras. Piensa en Mahatma Gandhi, un hombre frágil físicamente, sin armas, sin ejércitos, sin riqueza, enfrentado al poder colosal del Imperio Británico, que lo hizo capaz de movilizar a millones de personas en la resistencia pacífica. No fue el volumen de su voz, ni la riqueza de su léxico, sino el propósito que emanaba de cada palabra, la libertad de su pueblo. Cuando Gandhi hablaba, lo que transmitía no era solo un mensaje, era una causa, era una razón de ser, era un motor que daba sentido a la lucha. Ese es el secreto del propósito, transforma la comunicación en una experiencia emocional que atraviesa las defensas racionales del oyente. Puedes discutir con un argumento, puedes cuestionar una estadística, puedes ignorar un dato, pero no puedes permanecer indiferente ante alguien que habla desde un propósito auténtico, porque sientes que su voz no viene de la superficie de su mente, sino de las profundidades de su ser. Y aquí hay algo crucial, en la vida social, muchas relaciones fracasan porque las personas se comunican desde la conveniencia y no desde el propósito. Hablan para agradar, para ser aceptados, para conseguir algo inmediato, y esa falta de propósito se percibe, aunque no se diga. La gente no siempre sabe explicarlo, pero lo siente cuando alguien habla desde la necesidad y no desde la convicción, siente cuando alguien usa palabras vacías sin sostenerlas con un porqué sólido. Y entonces, aunque la conversación parezca correcta, no genera conexión profunda. Por el contrario, cuando hablas desde el propósito, incluso tus silencios comunican. Cuando tu propósito es inspirar, motivar, transformar, cada gesto tuyo lleva esa energía. Cuando tu propósito es servir, escuchar, comprender, tu sola presencia se convierte en un espacio de confianza. Y cuando tu propósito es crear, liderar, construir, tu voz se vuelve imán que atrae a otros hacia esa construcción. Mira la historia de Abraham Lincoln. En plena guerra civil, cuando la nación se desgarraba en sangre, su propósito no era ganar batallas por orgullo, sino mantener unida a la unión, preservar la libertad como un principio universal. Ese propósito impregnaba cada discurso, y por eso, incluso cuando hablaba con palabras sencillas, la gente lo escuchaba con respeto reverencial.
Porque sentían que sus palabras no eran de un político buscando votos, sino de un hombre cargando el destino de una nación. Lo mismo ocurre con líderes modernos como Steve Jobs. Podría haberse conformado con ser un empresario más, vendiendo productos tecnológicos, pero su propósito era poner un dentellada en el universo, transformar la relación del ser humano con la tecnología. Y ese propósito se percibía en cada presentación. Cuando mostraba un iPod, no hablaba de gigabytes ni de circuitos, hablaba de 1000 canciones en tu bolsillo. Esa frase, aparentemente simple, contenía un propósito: democratizar la música, llevar la creatividad a la palma de la mano. Su propósito era tan claro que impregnaba sus discursos, y por eso generaba seguidores más que clientes. Y aquí está la lección: la comunicación poderosa nace del propósito auténtico, y el propósito auténtico nace del autoconocimiento. No puedes inventar un propósito artificial, porque tarde o temprano tu voz revelará la falsedad. El propósito surge de mirar dentro de ti y preguntarte: ¿por qué hablo? ¿Para qué me comunico? ¿Qué causa más grande que mi comodidad estoy dispuesto a sostener? En la vida social, tu propósito puede ser tan variado como tu esencia. Puede ser el propósito de inspirar confianza en quienes se sienten perdidos. Puede ser el propósito de transmitir alegría en entornos cargados de tristeza. Puede ser el propósito de unir a las personas, de tender puentes donde otros levantan muros. Lo importante es que exista, que esté vivo, que lo sientas como el motor de tu comunicación. El propósito también tiene un efecto transformador en ti mismo. Cuando hablas desde un propósito profundo, desaparece gran parte de la timidez y el miedo, porque ya no hablas para proteger tu ego, hablas para servir a una causa más grande. Eso libera tu voz, fortalece tu postura, aclara tu mensaje. Un profesor que entra al aula sin propósito se limita a repetir un temario. Un profesor que entra con el propósito de encender mentes se convierte en un faro que cambia vidas. Y aquí hay otra verdad incómoda: la mayoría de la gente nunca se detiene a definir su propósito de comunicación. Hablan en automático, hablan por costumbre, hablan para reaccionar, y por eso sus palabras rara vez generan impacto duradero. Pero el comunicador consciente se pregunta antes de hablar: ¿cuál es mi propósito aquí? ¿Quiero simplemente sonar inteligente o quiero inspirar? ¿Quiero ganar esta discusión o quiero construir un puente? ¿Quiero llenar el silencio o quiero sembrar una semilla? Piensa en Nelson Mandela nuevamente. Después de 27 años de prisión, salió al mundo con una oportunidad histórica. Podía haber usado su voz para vengarse, para dividir, para devolver odio con odio. Pero eligió un propósito distinto: la reconciliación. Ese propósito se reflejaba en cada discurso, y fue tan poderoso que evitó que Sudáfrica se hundiera en el caos. Si su propósito hubiera sido pequeño, sus palabras habrían sido olvidadas. Pero como su propósito era inmenso, sus palabras se convirtieron en pilares de una nación. En tu vida social, quizás no cargues con naciones enteras, pero cada conversación que tienes puede ser la diferencia entre destruir un vínculo o fortalecerlo, entre apagar un corazón o encenderlo, entre ser uno más o ser inolvidable. Y la diferencia radica en el propósito con que hables. Haz este ejercicio. Antes de tu próxima conversación importante, pregúntate cuál es tu propósito real. ¿Quiero convencer? ¿Quiero inspirar? ¿Quiero escuchar? ¿Quiero acompañar? Escríbelo si es necesario. Y cuando hables, conecta cada palabra con ese propósito. Verás cómo cambia la energía de la interacción. El propósito es como la sangre que recorre las venas del cuerpo de tu comunicación. Sin propósito, tus palabras están muertas, aunque se muevan. Con propósito, incluso una frase sencilla se convierte en vida, en impulso, en transformación. Mira a Jesús en los Evangelios. Sus palabras eran simples, entendibles para campesinos, pescadores, niños, pero llevaban un propósito tan profundo que atravesaron 2000 años de historia. No eran discursos de retórica vacía, eran mensajes cargados de un propósito espiritual inmenso. Y por eso, independientemente de las creencias, nadie puede negar el impacto de su comunicación. Entonces, si quieres dominar las habilidades de comunicación y transformar tu vida social, no te obsesiones primero con técnicas o fórmulas, empieza con el propósito. Encuentra tu causa, tu razón, tu porqué. Y deja que ese propósito se convierta en la energía que respalde tu voz, tu mirada,
tu silencio. Porque al final, lo que la gente recordará de ti no serán tus palabras exactas, sino la fuerza invisible que las sostenía, tu propósito. Recuerda, la comunicación con propósito no se limita a convencer mentes, transforma corazones. Y cuando logras tocar un corazón, has logrado lo que ninguna técnica superficial podría alcanzar, has dejado huella. El propósito es la energía oculta que da vida a las palabras. Sin él, la comunicación muere. Con él, la comunicación se vuelve eterna. Capítulo 6. La disciplina, el fuego silencioso que forja al comunicador. En cada época de la historia, cuando los imperios se levantaban y caían, cuando las ciudades se llenaban de rumores y los pueblos esperaban con ansiedad el anuncio de su destino, siempre hubo una verdad que distinguió a los hombres y mujeres que dejaron huella de aquellos que se perdieron en el olvido: la disciplina. La disciplina no es un simple hábito de levantarse temprano o de cumplir con horarios, es la fuerza invisible que permite que lo que está en tu mente se convierta en realidad, que las palabras se conviertan en actos, y que la comunicación no se quede en promesas vacías, sino que se transforme en una energía confiable y constante. Hablar bien un día, convencer a alguien en una ocasión, emocionar con un discurso aislado, puede ser un golpe de suerte. Pero sostener en el tiempo una comunicación poderosa, inspirar una y otra vez, influir con coherencia, generar confianza duradera, eso no es suerte, eso es disciplina. Porque la disciplina es el fuego silencioso que, lejos de los reflectores, va forjando al comunicador auténtico. Piensa en los grandes oradores de la historia. Winston Churchill, aquel primer ministro británico que se convirtió en la voz de la resistencia contra el nazismo, no nació con una facilidad mágica para hablar. De hecho, tartamudeaba en su juventud y era objeto de burlas. Pero lo que hizo la diferencia fue la disciplina. Horas interminables practicando discursos frente al espejo, corrigiendo entonaciones, estudiando las palabras como un cirujano estudia los órganos antes de una operación. Cuando llegó la hora de pronunciar las frases que mantendrían a todo un pueblo de pie en medio de bombardeos, no estaba improvisando, estaba ejecutando el fruto de años de disciplina. La disciplina convierte la intención en acción. Edison no iluminó el mundo porque tuviera suerte, lo hizo porque era disciplinado al punto de obsesionarse con experimentar una y otra vez hasta encontrar la fórmula. Miles de intentos fracasados no lo detuvieron porque había convertido la disciplina en su identidad. Y en esa identidad se forjó su comunicación. Cuando hablaba con inversionistas, cuando convencía a socios, lo hacía con la seguridad de alguien que había demostrado en su propia vida lo que era la constancia. Y aquí radica una verdad poderosa para tu vida social: nadie confía en una voz inconstante. Puedes hablar con entusiasmo una vez, puedes prometer mundos enteros en una conversación, pero si no eres disciplinado en sostener tu mensaje con acciones coherentes, tu comunicación se derrumba como castillo de arena. La disciplina es la que da credibilidad a tu voz. Porque el mundo escucha con atención no a quienes hablan mejor, sino a quienes cumplen lo que dicen, a quienes vuelven una y otra vez a demostrar consistencia. En tus relaciones, en tu entorno laboral, en tu círculo de amistades, la disciplina se traduce en algo sencillo pero inmenso: coherencia. No basta con decir «puedes confiar en mí», la disciplina hace que esa frase se vuelva real, porque día tras día cumples lo prometido. No basta con hablar de sueños y visiones, la disciplina los convierte en logros concretos. Y la gente, consciente o inconscientemente, calibra tu comunicación no por tus frases, sino por la disciplina que ven detrás de ellas. Y aquí está lo fascinante: la disciplina también se entrena en lo pequeño. En cómo escuchas, en cómo mantienes la atención cuando alguien habla, en cómo evitas la tentación de interrumpir o de mirar el teléfono. La disciplina en la comunicación no es solo entrenar grandes discursos, es cultivar la presencia constante en cada interacción. Es tener la disciplina de escuchar profundamente, de callar cuando debes, de medir tus palabras, de elegir la honestidad aunque sea más difícil. Esa disciplina diaria construye la reputación que luego amplifica tus palabras. Observa la vida de Nelson Mandela en prisión. 27 años privado de libertad, enfrentado a condiciones inhumanas, sin saber si alguna vez vería de nuevo la luz como hombre libre. Podría haberse hundido en la desesperanza, podría haber dejado que la amargura consumiera su espíritu. Pero eligió la disciplina,
la disciplina de entrenar su mente, de cuidar sus palabras, de mantener vivo el autocontrol. Cuando salió, no salió como un hombre roto, salió como un líder forjado en fuego. Y cuando habló de reconciliación en lugar de venganza, su comunicación tenía un peso imposible de ignorar. Ese peso era fruto de la disciplina interior. Lo mismo ocurre contigo. Si quieres que tu comunicación tenga poder, no basta con leer libros de frases impactantes o memorizar técnicas superficiales. Necesitas disciplina, disciplina para leer, para escuchar, para practicar, para corregirte, para pulir tus gestos, para fortalecer tu tono. Disciplina para decirte la verdad cuando fallas y para levantarte de nuevo. Porque la disciplina convierte el talento en grandeza y la comunicación ocasional en influencia permanente. Y hay algo más profundo aún, la disciplina no solo se ve, se siente. La gente percibe cuando alguien habla desde la improvisación caótica y cuando alguien habla desde la estructura de años de esfuerzo. Percibe la diferencia entre el orador que aprendió un truco rápido y el que ha entrenado como un atleta de la palabra. Percibe si tu voz es un fuego de papel que se apaga rápido o un fuego de hierro que arde inquebrantable. Esa diferencia la da la disciplina. En tu vida social, la disciplina se convierte en tu carta de presentación silenciosa. Cuando alguien sabe que eres disciplinado, tus palabras pesan más, tus promesas se escuchan con más respeto, tu presencia se percibe más confiable. Y esa percepción no surge de un truco, surge del día a día, de la constancia, de las pequeñas batallas que libras contigo mismo cuando nadie te ve. Imagina ahora un puente suspendido sobre un río. Puedes pintar ese puente de colores brillantes, puedes adornarlo con luces, puedes decorar sus barandillas, pero si no tiene cimientos sólidos, se derrumbará con el primer viento fuerte. Asimismo ocurre con la comunicación. Puedes adornar tus frases, puedes entrenar tu voz, puedes sonreír estratégicamente, pero si no hay disciplina detrás, tu puente colapsará. La disciplina son los cimientos invisibles que sostienen tu comunicación cuando llegan las tormentas. Y recuerda, la disciplina no es una carga, es una liberación. Muchos creen que ser disciplinado es vivir en rigidez, en sacrificio constante, en obligación sin alegría. Pero la verdad es otra, la disciplina te libera del caos, te libera de la improvisación desesperada, te libera de la inconsistencia que destruye confianza. La disciplina es la que te permite comunicarte con calma porque sabes que tu voz no depende de un golpe de suerte, sino de una preparación constante. En este mundo saturado de voces, donde cada día millones hablan sin pensar, donde las redes sociales han convertido la opinión en ruido, la disciplina se convierte en tu ventaja diferencial. Porque mientras otros improvisan y se contradicen, tú sostienes tu mensaje con consistencia. Mientras otros dependen de emociones pasajeras, tú hablas desde un entrenamiento profundo. Mientras otros se cansan, tú persistes. Y esa persistencia crea influencia. Mira el ejemplo de los atletas de élite. Un corredor olímpico no confía en un día de suerte, confía en años de disciplina entrenando cuando nadie lo ve, repitiendo movimientos hasta que su cuerpo los hace de manera perfecta. El comunicador poderoso hace lo mismo, entrena, repite, corrige, insiste. Practica su tono, su postura, su silencio. Lee, escucha, observa. Se disciplina en lo que otros descuidan. Y cuando llega el momento de hablar, su voz resuena como la de alguien que no improvisa, sino que ejecuta lo que lleva entrenando toda la vida. Por eso, si quieres transformar tu vida social, si quieres que tu comunicación deje de ser humo y se convierta en fuego verdadero, abraza la disciplina como tu compañera inseparable. No la veas como un castigo, sino como la forja que convertirá tu potencial en poder. Haz de la disciplina un hábito en tu forma de escuchar, en tu forma de hablar, en tu forma de mirar a los demás. Y nunca olvides esto, la gente puede perdonar errores, puede aceptar que un día te equivoques, pero jamás confiará en alguien inconstante. La disciplina no significa perfección, significa constancia. Y la constancia es la que construye confianza. La disciplina es el fuego silencioso que forja al comunicador. Y aquel que se disciplina en su arte no solo gana respeto en su tiempo, gana un lugar en la memoria de quienes lo escuchan, porque su voz no es un accidente, es el resultado de una vida de entrenamiento. Capítulo 7. La acción, el puente entre la palabra y el destino.
El mundo está lleno de discursos que nunca se convierten en realidades, lleno de promesas que se disuelven en el aire, lleno de intenciones que jamás cruzan la frontera de los hechos. La historia humana está repleta de voces que resonaron un instante y luego se apagaron porque detrás de ellas no había acción. Y sin embargo, también está llena de ejemplos en los que una sola decisión transformó un discurso en una revolución. Esa es la diferencia entre los que hablan y los que trascienden, la acción. La acción es el puente entre la palabra y el destino, la línea invisible que separa a los soñadores eternos de los hacedores que cambian la historia. Porque la comunicación no es un fin en sí mismo, es un medio, una chispa, un detonador. De nada sirve tener la voz más persuasiva si esa voz no conduce a ningún acto, de nada sirve dominar las técnicas de influencia si al final tus palabras no mueven ni un solo ladrillo de la realidad. La acción es la confirmación de la comunicación, la prueba viviente de que lo que dices no es humo, sino fuego. Piensa en los grandes momentos históricos. Cuando Abraham Lincoln firmó la Proclamación de Emancipación, no bastó con sus discursos sobre libertad y unidad. Esas palabras, inspiradoras y necesarias, habrían sido olvidadas sin la acción concreta de liberar a millones de esclavos. Fue esa acción la que dio carne y hueso a sus palabras, la que convirtió su comunicación en legado. Del mismo modo, Martin Luther King podía haber repetido 1000 veces su famoso "I have a dream", pero si no hubiera acompañado ese discurso con marchas, protestas pacíficas y actos concretos de resistencia civil, su sueño habría quedado en un eco sentimental. Lo que inmortalizó sus palabras fue que estaban encadenadas a la acción colectiva, a la valentía de poner el cuerpo detrás de cada frase. Esto nos enseña que la acción es el sello de la autenticidad. Cualquiera puede hablar de valores, de sueños, de propósitos, pero solo los disciplinados y valientes dan el paso de vivir lo que predican. Y en la vida social, esta diferencia es crucial. La gente escucha tus palabras, pero cree en tus acciones. La gente puede impresionarse por lo que dices una vez, pero confía en lo que demuestras muchas veces. La acción también es lo que te da autoridad moral. No se trata solo de decir lo correcto, sino de convertirte en el ejemplo vivo de lo que dices. Cuando alguien ve que lo que sale de tu boca está respaldado por tu vida, tu voz se convierte en roca sólida. Cuando ve que hay una grieta entre tus palabras y tus hechos, tu comunicación se vuelve frágil como cristal. Mira el caso de Thomas Edison. Podía hablar horas sobre su idea de iluminar las ciudades, pero si nunca hubiera encendido la primera bombilla funcional, sus palabras se habrían disuelto en la incredulidad. Fue la acción de probar, fallar, corregir y finalmente triunfar lo que convirtió su comunicación en verdad. En el ámbito social cotidiano ocurre lo mismo. No basta con decir a un amigo "puedes contar conmigo", si cuando llega el momento de estar ahí desapareces. No basta con decir en el trabajo "confía en mí", si luego no cumples los plazos. No basta con hablar de valores y lealtad, si tus actos muestran egoísmo y abandono. La acción es la medida final de la comunicación. Y aquí entra un aspecto filosófico profundo: la acción tiene un lenguaje propio. Tus gestos, tu puntualidad, tu constancia, tus decisiones diarias son un discurso silencioso que los demás interpretan incluso más que tus palabras. Puedes repetir 1000 veces que eres confiable, pero si llegas tarde siempre, el lenguaje de tu acción te desmiente. Puedes decir que respetas, pero si interrumpes constantemente, tus actos proclaman lo contrario. Puedes hablar de sueños, pero si no das pasos hacia ellos, la gente aprende a no escucharte. En este sentido, la acción es comunicación en estado puro. Antes de hablar, ya comunicas con lo que haces. Y después de hablar, confirmas o traicionas tu mensaje con lo que haces. Por eso, los grandes comunicadores son grandes hombres de acción, no porque hagan ruido con gestos grandilocuentes, sino porque alinean cada acto con sus palabras. Napoleón Bonaparte decía que un líder es un distribuidor de esperanza. Pero esa esperanza no la comunicaba solo con discursos, la comunicaba liderando batallas en primera línea, acompañando a sus soldados, compartiendo penurias. Su acción reforzaba su palabra. Y por eso sus hombres lo seguían hasta el final. Piensa también en figuras modernas como Elon Musk. Puedes estar de acuerdo o no con sus métodos, pero lo que nadie puede negar es que convierte sus palabras en acción.
Habla de colonizar Marte y de construir autos eléctricos, y mientras muchos se burlan o dudan, él muestra fábricas, cohetes, resultados. Esa acción hace que su comunicación tenga un impacto que trasciende el escepticismo. La acción también transforma tu identidad. Porque cada vez que actúas en coherencia con tus palabras, refuerzas tu confianza interna. Te demuestras a ti mismo que tu voz no es vacía, que lo que dices tiene peso porque lo vives. Y esa confianza se transmite. Al contrario, cada vez que prometes y no cumples, cada vez que hablas sin respaldar, tu propia mente te sabotea. Tu voz pierde fuerza porque en tu interior sabes que no está alineada con tus hechos. Esto nos lleva a una reflexión vital. Si quieres tener una vida social poderosa, no te obsesiones con hablar más, obsesiónate con actuar mejor. No busques convencer a los demás con frases ingeniosas, convéncelos con la congruencia de tu vida. La gente confía en quien actúa. La acción es el argumento más convincente. Pero claro, actuar no es fácil. Actuar implica riesgo, implica salir de la comodidad de hablar sin compromiso. Las palabras son cómodas porque no exigen más que aire. La acción exige tiempo, energía, sacrificio. Por eso tan pocos actúan, y por eso mismo los que actúan tienen tanto poder. Y aquí surge otro secreto: la acción tiene un efecto multiplicador en la comunicación. Cada acción concreta que realizas le da 10 veces más poder a tus palabras. Si dices que eres un líder, y luego actúas como tal, tus palabras adquieren fuerza multiplicada. Si dices que valoras la amistad, y luego lo demuestras con actos de lealtad, cada te aprecio que pronuncias se convierte en una declaración profunda. Esto es aplicable en todos los ámbitos. En el amor, en la amistad, en el trabajo, en la política. La diferencia entre un demagogo y un verdadero líder es que el demagogo habla y no cumple, mientras que el líder habla y ejecuta. Y en un mundo saturado de palabras huecas, la acción se convierte en el oro más valioso. Mira la historia de Alejandro Magno. Desde joven hablaba de conquistar imperios, pero no se quedó en discursos. Con apenas 20 años comenzó una campaña que lo llevó a dominar el mundo conocido. ¿Qué hizo que sus soldados lo siguieran hasta los confines de Asia? No solo sus palabras, sino el hecho de que él era el primero en cargar en batalla, el primero en arriesgar su vida. Su acción daba credibilidad a su voz. Y ahora piensa en tu propia vida. ¿Qué pasaría si cada palabra tuya estuviera respaldada por una acción inmediata? Si cada promesa fuera cumplida. Si cada te apoyaré se tradujera en presencia real. Si cada visión que compartes viniera acompañada de pasos concretos. Serías imparable. Tu comunicación se volvería magnética porque la gente sabría que escuchar tu voz es escuchar el eco de hechos reales. Así que aquí está el desafío: no hables de cambios en tu vida social, actúa. No digas que quieres mejores relaciones, actúa con más empatía, más escucha, más constancia. No digas que quieres ser un líder, lidera. No digas que valoras a alguien, demuéstralo. Porque la acción no solo confirma tu comunicación, la amplifica, la inmortaliza. Recuerda que en el teatro de la vida social, las palabras son la introducción, pero la acción es la obra completa. Puedes cautivar al público con una frase inicial, pero si no actúas, el telón cae y todo termina en decepción. Con acción, en cambio, tu comunicación se convierte en legado. La acción es el puente entre la palabra y el destino. Y quien se atreve a cruzarlo se convierte en comunicador auténtico, en ser humano confiable, en líder natural. Capítulo 8. La gratitud, el lenguaje silencioso que abre todas las puertas. En un mundo donde millones de voces luchan cada día por imponerse, donde la comunicación muchas veces se reduce a transacciones frías o a disputas por tener razón, existe una fuerza silenciosa, tan antigua como la humanidad, que trasciende el ruido, que derriba muros invisibles y que, sin necesidad de adornos, abre las puertas más inaccesibles del corazón humano. La gratitud. La gratitud no es solo un sentimiento, es un lenguaje, un tono, una energía que impregna tus palabras y tus gestos con una verdad imposible de ignorar. Quien comunica desde la gratitud no necesita alzar la voz, porque la gratitud es en sí misma un amplificador, no necesita adornar las frases, porque la gratitud es en sí misma poesía, no necesita imponer, porque la gratitud es en sí misma una llave que abre puertas que la fuerza nunca podría abrir.
Imagina por un instante a Abraham Lincoln, en los días más oscuros de la Guerra Civil, cuando en medio del dolor y la división todavía encontraba tiempo para escribir cartas de agradecimiento a los soldados que daban su vida por la Unión. Esas palabras, escritas con humildad y gratitud sincera, significaban más que 1000 discursos grandilocuentes, porque demostraban que su comunicación no venía solo de la cabeza de un político, sino del corazón de un hombre agradecido. La gratitud multiplicaba el poder de su liderazgo. Piensa también en Thomas Edison, cuya disciplina y acción lo llevaron a iluminar al mundo, pero cuya gratitud hacia sus colaboradores, hacia sus inversionistas, hacia los que confiaban en su visión incluso en los momentos más oscuros, fue lo que le permitió rodearse de un equipo leal. Porque el genio aislado puede brillar un instante, pero el genio agradecido construye un ecosistema de apoyo que sostiene su fuego a lo largo de los años. Y lo mismo ocurrió con Walt Disney. Más allá de su talento creativo, lo que mantenía unida a la gente en torno a él era la sensación de que valoraba, reconocía y agradecía el esfuerzo de cada uno. Esa gratitud se transformaba en comunicación magnética. Porque aquí está la verdad fundamental: la gratitud es comunicación en estado puro. No se expresa solamente cuando dices gracias. Se expresa en tu tono, en tu mirada, en la manera en que reconoces al otro como alguien valioso, no como un instrumento para tu beneficio. La gratitud convierte cada interacción en un puente en lugar de un muro. La gratitud transforma conversaciones comunes en vínculos profundos. La gratitud convierte la comunicación en un acto humano y no en una transacción mecánica. En la vida social, la gratitud es el lenguaje que más confianza genera. Todos hemos sentido la diferencia entre hablar con alguien que nos da por sentado y hablar con alguien que nos valora de verdad. El primero puede hablar de manera correcta, educada, incluso amable, pero se percibe el vacío, se percibe que sus palabras están cargadas de conveniencia. El segundo, aunque no use frases elaboradas, transmite una energía que hace que quieras volver a hablar con él, porque te sientes visto, reconocido, apreciado. Esa energía es la gratitud. Y no nos engañemos, la ingratitud destruye comunicación. Un líder que no agradece a su equipo termina perdiendo su lealtad. Un amigo que nunca reconoce los gestos de apoyo termina aislado. Una pareja que no practica la gratitud termina apagando el fuego de la relación. Porque la ingratitud comunica tanto como la gratitud. Comunica que das por sentado al otro, que lo reduces a un objeto, que no valoras lo que aporta. Y pocas cosas hieren tanto como sentirse ignorado o no reconocido. Los grandes pensadores de la historia lo entendieron. Marco Aurelio, el emperador filósofo, comenzaba sus meditaciones agradeciendo a los maestros, amigos y familiares que lo habían formado. Esa práctica no era retórica, era un entrenamiento de comunicación interna. Porque quien vive en gratitud se comunica desde la abundancia, no desde la carencia. Y esa diferencia se percibe. Piensa en Andrew Carnegie, que al final de su vida dedicó gran parte de su fortuna a bibliotecas y proyectos sociales. ¿Por qué lo hizo? Porque sentía gratitud hacia las oportunidades que Estados Unidos le dio como inmigrante. Y esa gratitud, comunicada en actos, transformó su legado. Podría haberse quedado con la riqueza acumulada, pero al devolverla en forma de gratitud, su comunicación trascendió generaciones. Y aquí viene algo profundo: la gratitud multiplica la fuerza de la disciplina, de la claridad, de la visión y del propósito. Sin gratitud, todo eso puede volverse arrogancia. Puedes ser disciplinado, pero sin gratitud tu disciplina se convierte en frialdad mecánica. Puedes tener claridad, pero sin gratitud esa claridad se vuelve dureza. Puedes tener visión, pero sin gratitud esa visión se convierte en ambición egoísta. Puedes tener propósito, pero sin gratitud ese propósito se vuelve fanatismo. La gratitud equilibra, humaniza, convierte tu comunicación en un acto de generosidad y no de imposición. En tu vida social, cada vez que expresas gratitud, creas un círculo virtuoso. Porque la gratitud genera más gratitud. Agradeces, el otro se siente valorado, responde con confianza, tú refuerzas ese vínculo y la relación se fortalece. Esa es la magia. La gratitud es un multiplicador silencioso que transforma interacciones en alianzas, conocidos en amigos, equipos en comunidades. Y no olvides que la gratitud también es disciplina. No basta con sentirla de vez en cuando.
Debe convertirse en hábito, en parte natural de tu comunicación diaria. Debes entrenarte a reconocer lo bueno, a expresarlo, a decirlo, a mostrarlo. Muchos sienten gratitud pero no la expresan, y esa gratitud no dicha es como una semilla no plantada, tiene potencial, pero nunca da fruto. El comunicador poderoso sabe que no basta con sentir, hay que comunicar. Mira cómo lo hacía Nelson Mandela. Después de salir de prisión, en cada discurso no solo hablaba de libertad, hablaba con gratitud hacia aquellos que lo habían apoyado, hacia quienes habían resistido con él, hacia quienes habían creído incluso en los días más oscuros. Esa gratitud, comunicada de manera auténtica, fue lo que derritió los corazones más endurecidos y lo que permitió que un país destrozado encontrara reconciliación. La gratitud también es una forma de humildad. Porque reconocer lo que otros hacen por ti es admitir que no lo logras todo solo, es reconocer interdependencia, es aceptar que tu vida social es un tejido construido por muchos hilos, y que sin esos hilos tu existencia sería frágil. Esa humildad no te debilita, te fortalece, porque hace que los demás quieran seguir tejiendo contigo. En un mundo obsesionado con la autosuficiencia, donde muchos quieren aparentar que no necesitan a nadie, la gratitud es revolucionaria. Es levantar la voz para decir, te valoro, te reconozco, te necesito. Y esas palabras, lejos de hacerte débil, te hacen humano, auténtico, cercano. Y es esa cercanía la que multiplica tu poder de comunicación. Ahora imagina lo siguiente, ¿qué pasaría si empezaras a impregnar cada conversación con gratitud? No hablo de repetir mecánicamente gracias, sino de transmitir con tu energía que reconoces y valoras al otro. Tus amigos se sentirían más unidos a ti. Tus colegas confiarían más en tu liderazgo. Tu pareja sentiría tu amor más intensamente. Tu vida social entera se transformaría, porque pasarías de ser uno más en el ruido a ser un faro de aprecio en medio de la indiferencia general. La gratitud no cuesta nada y lo cambia todo. No es una técnica complicada, no requiere estudios avanzados, no exige talento natural. Requiere simplemente abrir los ojos, ver el valor del otro, reconocerlo y expresarlo. Y sin embargo, esa sencillez es lo que la hace tan poderosa. Porque lo simple es lo que más profundamente resuena en el alma humana. Recuerda esto, la gente olvida lo que dices, olvida lo que haces, pero jamás olvida cómo los hace sentir. Y nada hace sentir más visto y valorado que la gratitud. Si quieres transformar tu vida social, si quieres dominar el arte de la comunicación auténtica, convierte la gratitud en tu segundo idioma. La gratitud es el lenguaje silencioso que abre todas las puertas. No hay muro que resista frente a ella, no hay corazón que permanezca indiferente, no hay relación que no se fortalezca cuando se nutre con gratitud. Y en un mundo que se ha vuelto experto en criticar, en exigir, en demandar, quien aprende a comunicar desde la gratitud se convierte en un oasis, en un refugio, en una voz que los demás buscan porque saben que allí encontrarán reconocimiento y aprecio. Y esa es la forma más poderosa de influencia, no dominar a otros con miedo ni manipularlos con técnicas, sino conquistarlos con la verdad simple y profunda de la gratitud. Capítulo 9. La adaptabilidad, el arte de ser agua en el río de la vida. Imagina un río que avanza por montañas, atraviesa valles, rompe rocas, se curva en meandros, se divide en afluentes, se ensancha en llanuras y finalmente se entrega al mar. Ese río nunca deja de moverse, nunca deja de transformarse. Si encuentra un obstáculo, no se detiene, lo rodea, lo erosiona o lo atraviesa con paciencia milenaria. El río no pelea con la realidad, se adapta. Esa misma ley rige la comunicación humana. Los que saben adaptarse, los que saben fluir como agua, se convierten en fuerzas imparables. Los que se aferran a una única forma de comunicarse, rígida e inmutable, terminan quedándose atrás, incapaces de conectar con un mundo que cambia a cada instante. La adaptabilidad es el secreto silencioso de todos los grandes comunicadores. No se trata de renunciar a tu esencia, sino de ser capaz de expresarla en diferentes lenguajes, tonos y gestos según el contexto. Porque la vida social es dinámica, no hablas igual en un funeral que en una boda, no te comunicas igual con un niño que con un anciano, no inspiras igual a un ejército cansado que a un grupo de soñadores en un aula. El núcleo de tu mensaje puede ser el mismo,
pero la forma en que lo entregas debe transformarse como el agua que toma la forma del recipiente sin dejar de ser agua. Mira a Alejandro Magno, que conquistó imperios no solo con la espada, sino con la comunicación. Sabía adaptarse. En Egipto se presentaba como hijo de Amón-Ra para ganarse el respeto religioso, en Persia adoptaba costumbres cortesanas para ser aceptado por los nobles, en Grecia hablaba como un heredero de la tradición helénica. Era el mismo hombre, con el mismo sueño de unidad, pero se adaptaba a los lenguajes culturales de cada lugar, y esa adaptabilidad fue lo que le permitió ser más que un conquistador, lo convirtió en un símbolo. En el mundo moderno, lo vemos en líderes como Barack Obama, que podía hablar con la misma fuerza en una cumbre diplomática frente a presidentes que en un gimnasio de secundaria lleno de estudiantes. Su mensaje de esperanza era el mismo, pero el tono, el ritmo, los ejemplos se adaptaban al público. Eso es lo que lo hizo magnético, la capacidad de modular su voz sin perder su esencia. Porque aquí está la paradoja, los rígidos creen que son fuertes, pero en realidad son frágiles, porque basta un cambio de contexto para dejarlos inútiles. Los adaptables parecen flexibles, incluso suaves, pero son invencibles, porque ninguna circunstancia los desarma. En comunicación, como en la vida, gana el que sabe adaptarse. La adaptabilidad también es inteligencia emocional. Significa escuchar más allá de las palabras, leer el lenguaje corporal, captar la energía del ambiente, percibir cuándo insistir y cuándo callar, cuándo ser firme y cuándo ser suave. Significa ajustar tu discurso no para manipular, sino para conectar. Porque la verdadera comunicación no es imponer lo que llevas dentro, es construir un puente con lo que el otro necesita escuchar. Mira a Sócrates en la Atenas antigua. No enseñaba con discursos rígidos, enseñaba con preguntas. Se adaptaba a la mente de su interlocutor, llevaba la conversación a través del camino que el otro podía recorrer, y así lograba que sus alumnos descubrieran la verdad por sí mismos. Esa adaptabilidad es lo que hizo que su método siga vivo siglos después. Y en la vida social cotidiana, ¿qué ocurre? La mayoría de las personas se comunican como si todos fueran iguales. Usan el mismo tono en todas partes, repiten las mismas frases, reaccionan de la misma manera sin importar quién está enfrente. Y luego se preguntan por qué no logran conectar. La respuesta es simple, porque no se adaptan. Quieren que el mundo se ajuste a ellos, en lugar de ajustar ellos su comunicación al mundo. El comunicador adaptable no pierde autenticidad. No se disfraza, no finge, no traiciona sus valores. Simplemente comprende que la esencia se puede expresar en 1000 formas distintas. Es como el sol que ilumina con rayos diferentes según la estación, pero siempre es el mismo sol. La adaptabilidad también es humildad. Implica reconocer que no todos entienden las cosas como tú, que no todos responden al mismo lenguaje, que no todos viven desde tu misma perspectiva. Adaptarte significa valorar al otro, hacer el esfuerzo de entrar en su mundo, en su ritmo, en su sensibilidad. Esa humildad no te hace débil, te hace poderoso, porque convierte tu comunicación en un puente real. Recuerda a Henry Ford. Su visión era clara, un automóvil para cada familia. Pero si hubiera hablado siempre en términos técnicos de mecánica, jamás habría conectado con inversionistas ni con clientes comunes. Se adaptaba, frente a empresarios hablaba de eficiencia y beneficios, frente a trabajadores hablaba de dignidad y salarios, frente a clientes hablaba de libertad y movilidad. Era el mismo mensaje, pero entregado de 1000 maneras. Esa adaptabilidad fue lo que convirtió un sueño en industria global. En la vida personal, la adaptabilidad es igualmente decisiva. Un padre que quiere guiar a su hijo adolescente no puede usar el mismo tono que usaba cuando era un niño pequeño. Una pareja que quiere crecer junta debe adaptar su forma de comunicarse a los cambios de la vida. No se habla igual en los días de enamoramiento inicial que después de 20 años de convivencia. Una amistad verdadera sabe adaptarse a las circunstancias del otro, a su dolor, a su alegría, a su silencio. La rigidez rompe relaciones, la adaptabilidad las hace eternas. Y hay algo aún más profundo, la adaptabilidad es también supervivencia. Charles Darwin lo dijo, no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta. En comunicación ocurre lo mismo. No triunfa el que habla más fuerte, sino el que habla más flexible.
No influye el que impone su estilo, sino el que sabe leer la situación y moverse con ella. Piensa en las revoluciones tecnológicas. Hace apenas unas décadas, los grandes comunicadores eran los que dominaban la prensa escrita, luego fueron los que dominaban la radio, después la televisión, ahora las redes sociales. Cada generación cambia de medio, de lenguaje, de velocidad. Los que no se adaptan quedan atrás, aferrados a un estilo que ya no conecta. Los que se adaptan siguen influyendo, porque entienden que la comunicación es un río en movimiento, no un lago estancado. Pero adaptarse no significa traicionarse. Significa mantener firme tu esencia y flexible tu forma. Como el bambú que se dobla en la tormenta pero no se quiebra. Como el agua que fluye por cualquier camino sin dejar de ser agua. El comunicador adaptable sabe cuándo ser fuego que arde y cuándo ser brisa que acaricia. Sabe cuándo hablar y cuándo callar. Sabe cuándo usar palabras sencillas y cuándo elevar el discurso. Y esta adaptabilidad no se improvisa, se entrena. Se entrena escuchando, observando, conociendo culturas, estudiando diferentes formas de pensar, ampliando la mente más allá de tu propia burbuja. El comunicador que solo conoce su mundo no puede adaptarse. El que se abre a otros mundos, a otros estilos, a otras perspectivas, desarrolla la flexibilidad necesaria para hablar con cualquiera en cualquier contexto. Mira el ejemplo de Nelson Mandela otra vez. Cuando salió de prisión, tenía frente a sí a un país dividido, con blancos temerosos y negros llenos de rabia. Si hubiera hablado con un solo tono, habría perdido a la mitad de su nación. Se adaptó, ante unos habló con firmeza sobre justicia, ante otros habló con ternura sobre reconciliación. Era el mismo mensaje, unidad, pero comunicado en dos lenguajes distintos. Esa adaptabilidad fue lo que evitó una guerra civil. En tu vida social, ser adaptable significa algo tan concreto como saber cambiar de registro según la persona. No es lo mismo motivar a un colega que consolar a un amigo. No es lo mismo inspirar a un equipo que negociar con un cliente. No es lo mismo conversar con alguien herido que con alguien entusiasmado. El rígido usa siempre la misma fórmula y fracasa. El adaptable observa, siente, ajusta y conecta. La adaptabilidad también es paciencia. Porque a veces el contexto no está listo para tus palabras, y debes esperar, escuchar, sembrar primero antes de hablar. A veces tu interlocutor no comprende, y debes reformular, usar otra metáfora, otro ejemplo, otra historia. A veces el ambiente está cargado de tensión, y debes bajar el tono en lugar de subirlo. Esa paciencia es parte de la adaptabilidad. Y finalmente, la adaptabilidad es creatividad. El comunicador adaptable no se queda sin opciones. Si un camino no funciona, prueba otro. Si una palabra no conecta, busca otra. Si un ejemplo no impacta, inventa otro. Su mente no se bloquea con el fracaso, se abre a nuevas rutas. Esa creatividad es lo que lo hace invencible. Recuerda esto, la comunicación es como bailar. No importa cuánto domines tus pasos, si no escuchas la música y no sientes al otro, el baile se convierte en torpeza. Adaptarte es bailar con el mundo, con su ritmo, con su energía. Y quien sabe bailar con cualquier música, nunca queda fuera de la pista. La adaptabilidad es el arte de ser agua en el río de la vida. Es la fuerza flexible que te permite conectar con todos, atravesar obstáculos, fluir en cualquier dirección sin perder tu esencia. Y en la comunicación, es la diferencia entre ser un eco rígido que se quiebra o ser una corriente viva que transforma. Capítulo 10. La resiliencia, el arte de levantarse y hablar en medio de las ruinas. La historia humana no está escrita por aquellos que nunca cayeron, sino por los que supieron levantarse una y otra vez. No está marcada por los que tuvieron caminos fáciles, sino por los que, enfrentados a las tormentas más oscuras, encontraron dentro de sí mismos una fuerza inquebrantable que les permitió volver a hablar cuando todo parecía perdido. Esa fuerza tiene un nombre: resiliencia. Y cuando se trata de comunicación, la resiliencia es la diferencia entre una voz que se apaga al primer fracaso y una voz que se convierte en inmortal porque resistió todas las pruebas. Resiliencia es mirar el fracaso, el rechazo, la burla, la humillación y no rendirse. Resiliencia es escuchar un no tras otro y seguir comunicando con fe, con pasión, con convicción.
Resiliencia es que tu voz tiemble de dolor y aún así se levante para pronunciar la verdad. Y en la vida social, donde abundan los malentendidos, las decepciones, los juicios y las críticas, la resiliencia no es un lujo, es una necesidad. Porque quien no es resiliente se quiebra, quien lo es se fortalece. Piensa en Abraham Lincoln. Antes de convertirse en presidente de los Estados Unidos, perdió elecciones, fracasó en negocios, sufrió depresiones profundas. Cada derrota era un golpe a su credibilidad, cada burla era un intento de silenciar su voz. Pero su resiliencia lo sostuvo. Siguió levantándose, siguió hablando, siguió comunicando su visión de unidad y libertad. Y esa resiliencia fue lo que finalmente lo llevó a convertirse en la voz que curó una nación desgarrada. Piensa también en Thomas Edison. ¿Cuántas veces falló en su intento de crear la bombilla? Más de 1000. Y cada vez debía enfrentar no solo el fracaso técnico, sino también la burla de los que lo llamaban iluso. Pero su resiliencia lo hacía responder con serenidad: no fracasé 1000 veces, descubrí 1000 formas que no funcionan. Esa forma de comunicarse, impregnada de resiliencia, era lo que convencía a otros de seguir confiando en él. Porque la resiliencia se comunica. No solo se vive, se transmite en el tono de tu voz, en la firmeza de tus palabras, en la calma con que dices: volveré a intentarlo. La resiliencia también es lo que diferencia a los grandes líderes de los demagogos. El demagogo habla con fuerza mientras las cosas van bien, pero cuando llegan las tormentas se calla o se derrumba. El líder resiliente, en cambio, brilla en la oscuridad. Piensa en Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial. Cuando Londres era bombardeado, cuando parecía que Inglaterra estaba sola frente al monstruo nazi, su resiliencia se convirtió en comunicación pura. Sus palabras "nunca nos rendiremos" no eran retórica vacía, eran la expresión verbal de una resistencia interna que inspiró a toda una nación. En tu vida social, lo mismo ocurre en escalas más pequeñas pero igual de decisivas. ¿Cuántas veces alguien te criticará injustamente? ¿Cuántas veces tus palabras serán malinterpretadas? ¿Cuántas veces sentirás que no logras conectar? Si no eres resiliente, dejarás de hablar, dejarás de intentar, te encerrarás en ti mismo. Pero si eres resiliente, cada golpe se convertirá en entrenamiento, cada rechazo en lección, cada error en un escalón. La resiliencia convierte las derrotas en combustible para seguir comunicando con más fuerza. Y aquí está lo profundo: la resiliencia no se improvisa en el momento de la crisis. Se construye antes, se entrena cada día. Se entrena en la forma en que manejas pequeñas frustraciones, en cómo respondes a los desacuerdos, en cómo aceptas las críticas sin que te destruyan. Cada interacción social difícil es un gimnasio donde entrenas tu resiliencia. Y poco a poco, esa resiliencia se convierte en tu marca, en tu energía, en tu comunicación. La resiliencia también es humildad. Porque aceptar que vas a fracasar, que vas a caer, que vas a equivocarte, requiere humildad. El arrogante no es resiliente porque no acepta el fracaso. El resiliente lo abraza, lo estudia, lo convierte en maestro. Y esa actitud se comunica. Cuando hablas desde la resiliencia, la gente lo siente. Sienten que no eres perfecto, que has caído, pero que aún así sigues de pie. Y eso inspira mucho más que cualquier perfección artificial. Mira a Nelson Mandela. Pasó 27 años en prisión. Pudo haberse quebrado, pudo haber salido lleno de odio, pudo haber dejado que la amargura lo destruyera. Pero eligió la resiliencia. Y esa resiliencia se reflejaba en cada palabra que pronunciaba después de su liberación. No hablaba como un hombre destruido, hablaba como un hombre forjado en fuego. Y esa resiliencia fue lo que dio credibilidad a su mensaje de reconciliación. La resiliencia también se refleja en la forma en que enfrentas la crítica. Porque todo comunicador auténtico será criticado. Los visionarios siempre son ridiculizados antes de ser celebrados. Walt Disney fue despedido de un periódico porque le faltaba imaginación. Edison fue llamado loco. Steve Jobs fue expulsado de su propia empresa. Todos ellos recibieron críticas que hubieran silenciado a cualquiera sin resiliencia. Pero volvieron. Y cuando volvieron, su voz fue más fuerte, porque la resiliencia había pulido su carácter. En tu vida social, no todos te entenderán.
No todos te aplaudirán. Habrá quienes te critiquen, quienes se burlen, quienes te rechacen. La resiliencia no consiste en ignorar ese dolor, sino en atravesarlo, aprender de él y seguir adelante. Y cada vez que lo haces, tu comunicación gana una capa más de profundidad. Porque la voz resiliente no solo transmite ideas, transmite experiencia, transmite cicatrices convertidas en sabiduría. La resiliencia también es esperanza. Porque levantarse después de caer no tendría sentido si no creyeras que algo mejor es posible. Y esa esperanza, comunicada, es un bálsamo para los demás. Piensa en Martin Luther King en sus días más oscuros, cuando recibía amenazas de muerte, cuando veía a sus compañeros encarcelados, cuando parecía que su lucha no avanzaba. Su resiliencia se expresaba en su voz, en su capacidad de seguir hablando de un sueño aun cuando todo indicaba lo contrario. Esa esperanza resiliente es lo que movió multitudes. La resiliencia no significa nunca caer, significa convertir cada caída en impulso. Como un resorte que se comprime más y más hasta que la fuerza acumulada lo lanza hacia arriba. El comunicador resiliente convierte cada silencio en preparación para un discurso más fuerte, cada burla en motivación para hablar con más claridad, cada fracaso en entrenamiento para una victoria futura. Y aquí está el punto más poderoso: la resiliencia se contagia. Cuando hablas desde la resiliencia, inspiras resiliencia en los demás. Tu voz se convierte en testimonio de que es posible seguir de pie. Tu comunicación deja de ser solo un intercambio de ideas y se convierte en una transfusión de fuerza. Imagina la diferencia entre alguien que habla de éxito sin haber sufrido nunca y alguien que habla después de haber caído 1000 veces. El primero puede sonar brillante, pero frágil. El segundo, aunque hable con palabras sencillas, transmite una verdad que no se puede falsificar: la resiliencia. Y esa verdad es la que conecta con el alma humana, porque todos sabemos lo que es sufrir, y todos buscamos voces que nos digan que es posible levantarse. En la vida social, la resiliencia hace que tus relaciones sean más profundas. Porque no abandonas al primer conflicto, no rompes la amistad al primer malentendido, no dejas a la pareja al primer problema. La resiliencia te permite mantener la comunicación viva en medio de la tormenta. Y esas son las relaciones que duran, las que se vuelven indestructibles. Por eso, si quieres dominar las habilidades de comunicación, abraza la resiliencia como tu escudo. Habrá días en que fracases, en que tu voz no sea escuchada, en que te rechacen, en que te critiquen. No lo niegues, acéptalo. Y luego levántate y vuelve a hablar. Porque cada vez que lo haces, tu voz gana más peso, más autoridad, más poder. Recuerda, no recordamos a los que hablaron perfecto desde el principio. Recordamos a los que cayeron y siguieron hablando. No recordamos a los que nunca fueron criticados. Recordamos a los que fueron ridiculizados y aún así no se rindieron. No recordamos a los que nunca sufrieron. Recordamos a los que sufrieron y transformaron ese sufrimiento en palabras que nos inspiran. La resiliencia es el arte de levantarse y hablar en medio de las ruinas. Y quien aprende ese arte no solo domina la comunicación, domina su destino. Capítulo 11: El aprendizaje, la fuente inagotable de la voz eterna. En los anales de la historia, cuando buscamos las huellas de los hombres y mujeres que dejaron marcas indelebles, descubrimos un patrón que los une a todos: no dejaron nunca de aprender. No fueron estáticos, no fueron prisioneros de lo que ya sabían, no se conformaron con sus primeras victorias, sino que hicieron del aprendizaje un hábito constante, una disciplina sagrada, una fuente que nunca dejaba de fluir. Y esa es la verdad más profunda: el aprendizaje no es una etapa de la vida, es la vida misma. Y cuando hablamos de comunicación, el aprendizaje se convierte en el pilar que sostiene la frescura, la flexibilidad y la fuerza de cada palabra. Porque la voz que deja huella no es la que repite fórmulas viejas, sino la que está nutrida por aprendizajes nuevos, la que se reinventa, la que se renueva constantemente. La comunicación que se estanca en lo conocido se vuelve predecible, aburrida, muerta. La comunicación que se alimenta del aprendizaje es como un manantial siempre fresco, siempre sorprendente, siempre poderoso. Mira la vida de Leonardo da Vinci. No fue pintor únicamente, ni inventor solamente, ni anatomista aislado, ni ingeniero parcial. Fue aprendiz eterno.
Cada día abría sus ojos como si el universo entero fuera un libro por leer. Diseccionaba cadáveres para aprender de los músculos, observaba pájaros para aprender del vuelo, estudiaba el agua para entender su movimiento. Su comunicación no era solo técnica, era la expresión de una mente que nunca dejaba de absorber. Y esa curiosidad insaciable es lo que lo convirtió en genio universal. Lo mismo ocurre con la comunicación de hoy. El comunicador que cree que ya lo sabe todo, que repite siempre los mismos argumentos, que usa las mismas frases en todas las conversaciones, termina siendo ignorado. El comunicador que aprende constantemente, que lee, que escucha, que observa, que se expone a nuevas culturas, nuevas ideas, nuevas formas de ver la vida, transmite esa riqueza en cada palabra. Se vuelve interesante no porque se esfuerce en parecerlo, sino porque su mente está viva, en expansión, en constante crecimiento. La historia de Abraham Lincoln lo confirma. Fue un hombre con poca educación formal, criado en la pobreza, pero con una pasión insaciable por aprender. Leía libros a la luz del fuego, copiaba párrafos enteros para memorizarlos, estudiaba discursos de grandes oradores para entender sus ritmos. Su comunicación se forjó en ese aprendizaje constante. No nació con talento natural para hablar, se construyó a sí mismo a través del aprendizaje. Y esa es la lección. La grandeza en la comunicación no se hereda, se aprende. En la vida social, esto significa algo muy concreto. Cada interacción es una oportunidad de aprender. Aprendes de las palabras de otros, de sus silencios, de sus gestos. Aprendes de los conflictos, de las reconciliaciones, de los malentendidos. El que tiene mentalidad de aprendiz convierte cada conversación, incluso las más dolorosas, en una lección que lo hace más sabio. Y esa sabiduría acumulada impregna su comunicación con una fuerza que no se puede imitar. El aprendizaje también es humildad. Reconocer que nunca lo sabes todo, que cada persona puede enseñarte algo, que incluso un enemigo puede ser maestro, requiere una grandeza interior que pocos poseen. Pero esa humildad se transmite. Cuando hablas como aprendiz, tu comunicación es auténtica, porque no pretendes imponerte, pretendes descubrir. Y la gente conecta más con quien se muestra humano y curioso que con quien presume saberlo todo. Mira a Sócrates. Decía, yo solo sé que no sé nada. Esa frase, lejos de ser una confesión de ignorancia, era la proclamación de una actitud de aprendizaje eterno. Y ese espíritu socrático lo convirtió en el padre de la filosofía occidental. Su comunicación no imponía respuestas, generaba preguntas. Y esas preguntas siguen vivas siglos después, porque nacieron de un corazón dispuesto a aprender. En contraste, los que dejan de aprender se vuelven rígidos, dogmáticos, incapaces de adaptarse. Su comunicación se siente muerta, repetitiva, sin frescura. Puedes encontrarlos en cualquier oficina, en cualquier grupo social, hablan como si tuvieran la verdad absoluta, pero sus palabras carecen de vida, porque no están alimentadas por aprendizaje nuevo. Son como pozos secos que alguna vez tuvieron agua, pero que ya no pueden calmar la sed de nadie. El aprendizaje también amplifica la resiliencia. Porque cada error, cada fracaso, cada crítica, en lugar de ser un golpe mortal, se convierte en una lección que fortalece tu voz. Edison aprendía de cada fallo. Mandela aprendía de cada día en prisión. Steve Jobs aprendió de su expulsión de Apple para regresar después con más fuerza. El aprendizaje convierte las caídas en universidades. Y eso se comunica. Cuando hablas después de aprender de tus derrotas, tu voz tiene un peso imposible de ignorar. En tu vida social, el aprendizaje te da flexibilidad. Te permite comunicarte con personas diferentes, porque conoces más mundos, más perspectivas, más lenguajes. Te permite tener conversaciones profundas, porque tienes contenido real que aportar. Te permite escuchar con atención, porque sabes que incluso el más humilde tiene algo que enseñarte. Y esa actitud te convierte en alguien magnético, porque todos quieren estar cerca de quien siempre tiene algo nuevo que ofrecer, algo nuevo que compartir. La comunicación basada en el aprendizaje también genera respeto. Cuando la gente percibe que lees, que investigas, que observas, que no repites por repetir, sino que enriqueces tus palabras con aprendizajes reales, te respetan. Incluso si no siempre están de acuerdo contigo,
saben que tu voz está respaldada por una mente que se esfuerza por crecer. Y ese respeto es la base de la influencia. Recuerda a Andrew Carnegie. Aunque llegó sin educación formal, entendió el poder del aprendizaje. Se rodeaba de gente más inteligente que él, contrataba a expertos, leía constantemente. No fingía saberlo todo, aprendía. Y esa mentalidad lo convirtió en uno de los magnates más influyentes de la historia. Su comunicación, respaldada por ese aprendizaje, inspiraba confianza. En la vida moderna, donde el conocimiento cambia cada día, la capacidad de aprender rápido es lo que distingue al comunicador poderoso del mediocre. Hoy lo que era verdad ayer puede ser obsoleto mañana. El que aprende constantemente se mantiene fresco, vigente, actual. El que se estanca se convierte en eco del pasado. Pero el aprendizaje no es solo intelectual, es también emocional y espiritual. Aprender a manejar tus emociones, aprender a escuchar, aprender a empatizar, aprender a perdonar, todo eso se refleja en tu comunicación. Quien aprende a conocerse a sí mismo comunica con autenticidad. Quien no lo hace, aunque sepa datos y teorías, transmite vacío. La resiliencia, la visión, la disciplina, el propósito, todos los pilares que hemos tratado, se fortalecen con el aprendizaje. Porque cada día tienes la oportunidad de crecer, de pulir, de mejorar. Y esa acumulación de aprendizajes se convierte en un capital invisible que respalda tu voz. Imagina por un momento que decides vivir cada día como un aprendiz. Que cada conversación la ves como una clase. Que cada persona es un maestro disfrazado. Que cada fracaso es un examen que te prepara. Que cada silencio es un libro abierto. Si adoptas esa actitud, tu comunicación se transformará radicalmente. Ya no hablarás desde el ego, hablarás desde la sabiduría acumulada. Ya no repetirás fórmulas, transmitirás experiencias. Ya no buscarás impresionar, buscarás compartir. Y eso, al final, es lo que más conecta, la comunicación que nace del aprendizaje continuo. Porque se siente real, se siente viva, se siente humilde y fuerte al mismo tiempo. El aprendizaje es la fuente inagotable de la voz eterna. Quien bebe de esa fuente nunca se seca. Sus palabras nunca mueren, porque siempre nacen de algo nuevo. Y en un mundo donde tantos repiten sin pensar, quien aprende se convierte en una voz que ilumina. Capítulo 12. El legado, la voz que trasciende al tiempo. Cuando llegamos al final de un viaje, lo esencial no es cuánto caminamos ni cuánto aprendimos en el trayecto, sino en quién nos hemos convertido y qué huella hemos dejado atrás. Y en este recorrido hacia el dominio de la comunicación, hay una verdad que ahora se revela con todo su poder: tu voz no te pertenece únicamente a ti. Tu voz pertenece a la historia que ayudas a construir, a las personas que tocas, a los corazones que transformas. El verdadero fin de la comunicación no es convencer, no es ganar, no es brillar momentáneamente, el verdadero fin de la comunicación es el legado. El legado no es un discurso grabado, no es una frase que aparece en un libro de citas, no es un eco perdido en el tiempo. El legado es lo que permanece vivo en las mentes y en las almas después de que tu voz se ha apagado. Es la memoria de tus palabras encarnada en actos, es la energía que dejaste en quienes se cruzaron contigo, es el impacto invisible que sigue multiplicándose mucho después de tu partida. Piensa en Abraham Lincoln. ¿Acaso recordamos cada detalle de todos sus discursos? No. Lo que recordamos es que su voz unió a un pueblo dividido, que sus palabras, aunque pronunciadas en campos ensangrentados, sembraron esperanza en medio de la desesperación. Ese es su legado comunicativo, no la perfección retórica, sino la capacidad de hablar desde un propósito que sobrevivió a la muerte. Mira a Martin Luther King, ¿realmente recordamos cada párrafo de sus sermones? No. Recordamos que tuvo un sueño, que lo comunicó con tal fuerza que generaciones enteras se atrevieron a soñar lo mismo. Su legado no fue la elocuencia por sí misma, sino el fuego de una visión que sigue ardiendo en el presente. El legado comunicativo se mide no en aplausos inmediatos, sino en transformación duradera. Porque cualquiera puede generar emoción pasajera, pero pocos logran sembrar semillas que florezcan décadas después. Y aquí está la verdad incómoda: todos dejamos un legado, quieras o no. Tus palabras, tus gestos, tus silencios, tus miradas, van dejando huellas en la gente que te rodea.
Algunos dejan un legado de resentimiento, de heridas, de desconfianza. Otros dejan un legado de inspiración, de confianza, de fuerza. Tú decides cada día qué tipo de legado construyes. En la vida social, el legado no se construye en grandes discursos multitudinarios, se construye en las conversaciones diarias. En cómo hablas a tus hijos, en cómo tratas a tus amigos, en cómo inspiras a tus colegas, en cómo escuchas a un desconocido. Allí, en lo cotidiano, se siembra el legado que trascenderá. La comunicación poderosa no termina en ti, se multiplica en los demás. Una sola palabra de aliento puede cambiar el rumbo de una vida. Una sola frase honesta puede reconciliar a dos enemigos. Una sola mirada cargada de gratitud puede sanar una herida profunda. Y ese impacto es tu legado. Mira a Nelson Mandela, cuando salió de prisión, no se limitó a hablar de libertad. Habló de reconciliación. Podría haber elegido la venganza y habría tenido razones de sobra, pero eligió la palabra que construye y no la que destruye. Y esa elección convirtió su legado en faro mundial. Sus discursos no fueron solo palabras, fueron el inicio de una nueva nación. Mira a Walt Disney, sus frases no eran complejas, eran simples, llenas de magia, llenas de visión. Y sin embargo, ese lenguaje sencillo se convirtió en el legado de millones de niños y adultos que siguen encontrando en sus creaciones un refugio de esperanza. Su comunicación fue semilla de un universo entero. Ahora, piensa en ti. Pregúntate, ¿qué recordarán de mi voz? ¿Recordarán un tono ansioso, lleno de necesidad, o recordarán una voz que transmitía calma y confianza? ¿Recordarán palabras de crítica y juicio, o recordarán palabras que inspiraban a levantarse? ¿Recordarán a alguien que hablaba solo para ser escuchado, o a alguien que escuchaba para transformar? Tu legado comunicativo es la suma de todas esas decisiones pequeñas. Es elegir la gratitud en lugar de la queja. Es elegir la visión en lugar del cinismo. Es elegir la disciplina en lugar de la improvisación. Es elegir la acción en lugar de la pasividad. Es elegir la resiliencia en lugar del abandono. Cada una de esas elecciones construye la voz que será recordada. El legado también exige valentía. Porque hablar desde la verdad, desde el propósito, desde la autenticidad, no siempre será aplaudido. Habrá críticas, habrá rechazos, habrá soledad. Pero los que dejan legado no hablan para el aplauso del momento, hablan para la eternidad. Y esa eternidad exige resiliencia. Recuerda que incluso los más grandes fueron ridiculizados en su tiempo. Edison fue llamado fracasado, Disney fue tildado de loco, Jobs fue despedido, Lincoln fue odiado. Pero todos ellos siguieron hablando, siguieron comunicando, siguieron proyectando su visión. Y el tiempo, ese juez supremo, confirmó su legado. Y esa es la clave, el legado comunicativo no se mide en el instante, se mide en el eco. El eco de tus palabras en la mente de alguien 20 años después. El eco de tu consejo en una decisión trascendental de alguien que te escuchó. El eco de tu ejemplo en la vida de tus hijos, de tus amigos, de tus compañeros. Ese eco es tu inmortalidad. Por eso, el dominio de la comunicación no termina en técnicas, no termina en habilidades, no termina en aplausos. Termina en el legado. Y el legado se construye cada día, con cada palabra, con cada silencio, con cada acto. Ahora, al cerrar este viaje, escucha bien, la comunicación no es solo un medio para tener éxito social, no es solo una herramienta para persuadir o liderar. La comunicación es el puente entre tu esencia y el mundo. Es la manera en que tu alma toca a otras almas. Y si dominas ese arte, no solo transformarás tu vida social, transformarás tu destino, y el de aquellos que se crucen contigo. Deja que tu voz sea clara como un río, firme como una montaña, cálida como el sol, resiliente como el bambú, disciplinada como un guerrero, agradecida como un sabio, adaptable como el agua y visionaria como un profeta. Deja que tu voz no sea un eco pasajero, sino un fuego que encienda otros fuegos. Deja que tu voz se convierta en legado. Porque al final, lo único que verdaderamente sobrevive de un ser humano no son las riquezas, ni los títulos, ni las posesiones. Lo que sobrevive es la huella que dejó en otros. Y esa huella se imprime, sobre todo, con palabras, con gestos, con comunicación. Domina la comunicación y dominarás tu vida social.
Domina la comunicación y abrirás puertas que parecían cerradas. Domina la comunicación y sembrarás un legado que sobrevivirá mucho después de que tu voz se haya apagado. Tu destino está escrito en la forma en que hablas, escuchas y conectas. Que tu voz no muera contigo. Que tu voz se convierta en inmortal. Ese es el poder. Ese es el arte. Ese es tu legado.